Bueno, en la clase pasada habíamos hablado de el teorema de Dirichlet, que me decía básicamente a dónde convergía la serie de Fourier o la suma, ¿no?, de términos de esa serie en los puntos de discontinuidad, cuando uno tiene una función f que tiene puntos de discontinuidad. Y ahora vamos a mencionar otro fenómeno, que es el denominado fenómeno de Gibbs, que me habla de la convergencia no uniforme de la serie. Como siempre vamos a comentar estas cosas a través de ejemplos bien concretos. No estamos acá exhibiendo teoría matemática de esto. Bueno, en este caso tenemos una función, una f de x, que es la que está dibujada acá en verde, que es una función discontinua para valores de x menores a x0 hasta cierto valor. La función vale menos 1, y para valores de mayores a x0 la función vale 1, y después vuelve a bajar a menos 1, ¿no? Es una función periódica. Bueno, si uno intenta aproximar esta función por una suma de términos de la serie de Fourier, por ejemplo en este dibujo se sumaron 30 términos de esa serie, se obtendría esta curva que está acá en color rojo. Como pueden ver, la curva en rojo, que sería vuelvo a repetir, la suma de los primeros 30 términos de la serie, ajusta bastante bien a la función, pero no en todas partes. Fíjense que cercano al punto de discontinuidad aparecen como oscilaciones más pronunciadas que en puntos que están alejados de la discontinuidad, como se puede ver acá, ¿no? En x0 aparecen oscilaciones, lo mismo acá, mientras que para otros valores de x, y la curva roja se ajusta bastante bien a la verde. Si uno aumenta el número de sumandos, como en este caso donde en vez de 30 se sumaron 300 términos de la serie, fíjense lo que pasa tanto para la parte, para el tramo este de la curva, de la función. Fíjense que la suma ajusta bien en esta región, pero cerca de la discontinuidad no. O sea, cerca de la discontinuidad se empeoró el resultado. O sea, obtengo oscilaciones más pronunciadas, tanto digamos a la derecha de x0 como a la izquierda de x0, ¿no? Porque acá abajo también tengo oscilaciones más pronunciadas. Mientras que cuando estoy alejado de la discontinuidad, la suma de términos aproxima bastante bien a la función, como se puede ver acá, ¿no? Tanto en esta parte de acá abajo como en esta parte de acá arriba. Entonces el fenómeno de Gibbs es justamente el hecho de que en un punto de discontinuidad la convergencia no es uniforme. La convergencia es buena para x alejados del punto, pero cuando me acerco al punto la convergencia no es buena. Entonces la convergencia no es uniforme, es decir, la misma, no existe el mismo grado de convergencia a lo largo de toda la función. Bueno, eso es lo que se conoce como fenómeno de Gibbs.
Bien. También, volviendo más específicamente a la serie de Fourier, existe una manera exponencial, una forma exponencial de la serie de Fourier, en vez de escribirla en términos de senos y cosenos, que es esta que se ve acá. Coeficientes por estas funciones base, ¿no? El valor de K en este caso está en Z. K arranca de menos n a n, donde, bueno, n es un número natural. Y como siempre, la aproximación de una función a través de la serie se da para funciones periódicas como la que está dibujada acá, ¿no? Esta función que está dibujada acá tiene periodo P, ¿no es cierto? Eso significa que, por ejemplo, la función en cualquier valor de x, por ejemplo x0, vale lo mismo que en ese valor de x0, en ese valor de x más p. Como se ve acá, la función en x0 vale lo mismo que en x0 más p. En ambos casos f de x vale a. Entonces, en esos casos, la función se puede aproximar como una suma de n términos, que es esta, ¿no? Donde los coeficientes valen esto que está acá. No estamos demostrando nada, no estamos demostrando matemáticamente, y no lo vamos a hacer porque los coeficientes se escriben así. Ustedes pueden buscar en la literatura matemática sobre estos temas, y bueno, hay abundante literatura matemática sobre estos temas, que demuestran, no es difícil la demostración, que si la f la aproximo por esta suma, entonces los coeficientes valen esto. Bueno, decía que en este caso la base no son funciones de tipo seno o coseno, sino que son funciones de tipo e a la i por algo, ¿no? Que depende de x. ¿Está bien? Entonces, la base en este caso es un conjunto numerable. Quiere decir que yo la puedo escribir perfectamente todos los elementos de la base. O puedo decir, mejor dicho, que por ejemplo al lado de este, el elemento siguiente a este, ¿no? El elemento siguiente a este, que es cuando k vale menos 3, ¿no? Acá es poner k igual a menos 3, obtengo este elemento, es este elemento. Es cuando k vale menos 2. Y el que está al lado de este es con k igual a menos 4. O sea, yo puedo escribir cómo son los elementos de base que están consecutivos a un elemento de base, ¿no? Dado un elemento de base, puedo escribir el elemento anterior y el elemento posterior. Bueno, porque este número k es entero, entonces yo sé que cuál es el entero que está, por decirlo así, a los costados de este entero, ¿no? A los costados de este tengo el entero más chiquito, que es el menos 4, y el más grande, que es el menos 2. Entonces puedo escribir los elementos de la base que están a los lados de un elemento de base determinado. Entonces el conjunto es numerable. Yo lo puedo describir, como se decía en la escuela, por extensión, mostrando quiénes son los elementos. Bien. Bueno, ahora vamos a mencionar lo que significa espectro. Y como siempre, como estamos haciendo hasta ahora,
Vamos a hacerlo a través de ejemplos concretos. Yo tengo acá, por ejemplo, una función que está, como se dice, en el dominio del tiempo. Es decir, el dominio de la función es el tiempo. O sea, f es una f de t. Bueno, en este caso particular, para esta función, uno puede calcular los términos de la serie de Fourier y puede ver que esos términos se escriben de esta manera. Es decir, sumando todas estas cosas, uno obtiene una curva que se va a ajustar más o menos bien a mi f de t. Con los problemas que ya mencionamos de qué es lo que ocurre en las discontinuidades, ¿no? Entonces yo, en vez de representar a f en el dominio del tiempo, como se ve acá, puedo mostrarle a una persona qué funciones de base tengo que sumar y con qué amplitud lo tengo que hacer para recobrar la f de t. Acá las funciones de base que sumo son estas: seno de t, seno de 3t, seno de 5t. Estos son como, si uno piensa, puede pensar en esto como una onda plana, acá con frecuencia 1, porque la onda plana se podía poner como seno de omega t, ¿no? Se podía escribir como seno de omega t, entonces acá el omega vale 1, o sea, la frecuencia, si quieren, de esta onda, o la pulsación, o sea, el valor de omega es 1, la frecuencia de esta onda es 3, ¿no? Mejor dicho, la pulsación, el valor de omega es 3, el de esta es 5, y fíjense que esta onda entra con esta amplitud en la suma. Esta onda entra con una amplitud más chica, esta onda entra con una amplitud más chica. Sumando todas estas ondas, muchas de estas, y obviamente este término que no es un término constante, puedo reconstruir esta f de t más o menos bien, con todos los peros que comenté, ¿no? Lo que pasa en las discontinuidades, ¿no? Entonces, en vez de mostrar la onda, puedo mostrar en un gráfico cuáles son las ondas que entran en la composición de esta función. Las ondas armónicas. Entonces yo sé que entra, por ejemplo, esta, que tiene frecuencia 1. Entonces en un gráfico puedo poner la frecuencia 1 y la amplitud 2 sobre pi de esta onda. También entra la onda de frecuencia 3 con una amplitud 2 sobre 3pi. También entra la onda de frecuencia 5 con una amplitud 2 sobre 5pi. Entonces, este dibujo de estas barritas me están diciendo que yo puedo construir esto sumando esas frecuencias armónicas con sus correspondientes amplitudes. A este dibujo se lo llama espectro de frecuencias. Y uno dice, bueno, acá estoy trabajando en el dominio del tiempo y acá estoy trabajando en el dominio de las frecuencias. Lo que están acá, estas cosas, son justamente los coeficientes que multiplican a las diferentes armónicas, ¿no? A estas ondas armónicas. Los C omega son justamente los valores de 2 sobre pi, 2 sobre 3pi, etcétera, ¿no? Como comenté antes. O sea, los C omega son cada uno de estos números que multiplican
a el seno de t, el seno de 3t, el seno de 5t. ¿Está bien? Entonces, en el dominio de frecuencias o en el espectro, uno está mostrando los coeficientes de la suma de ondas armónicas y también la frecuencia de esas ondas armónicas. Bueno. Y ahora vamos a una extensión del tema de serie de Fourier, que es la transformada de Fourier. Como siempre, no vamos a entrar acá en el rigor matemático que esto amerita, pero hay una extensa literatura sobre el tema. Si ponen en internet mismo transformada de Fourier, obviamente van a encontrar muchos artículos muy detallados con más o menos rigurosidad matemática. Nosotros vamos a decir simplemente que hasta ahora trabajamos con funciones periódicas y vimos que las funciones periódicas se podían aproximar con esta suma, que era la suma de Fourier. Y si uno en la suma pone los infinitos términos de la suma, entonces eso se llama serie de Fourier. Pero también se demuestra en la matemática que si la función no es periódica, uno puede hacer puede ingeniárselas y hacer tender este coeficiente k, que acá es entero, por ejemplo va de menos 100 a 100 para decir algo, puede hacerlo tender al continuo. Estoy hablando ahora de que voy a aproximar no una función periódica, sino una función que no tiene periodo, por ejemplo un pulso solo. Después vamos a ver ejemplos. Una función que no tiene ningún periodo, y para eso puedo pensar hacer tender k al continuo, es decir, en vez de que k sea un número entero, se transforme en un número real, que voy a llamar ahora omega. Y entonces puedo demostrar que la función se puede escribir así, a través no de una suma. Claro, como ahora este k no es discreto, digamos, no toma valores enteros, sino que toma valores continuos, en vez de sumar en k, y bueno, voy a integrar en mi nuevo k, o sea en omega. ¿Qué es lo que voy a sumar? Como siempre, voy a sumar números multiplicados por bases. Bueno, es esto que está acá, ¿no? Números, acá dependen de cada valor de k, me da un valor de c sub k. Bueno, acá también estos valores dependen, estos coeficientes dependen de omega. Y se pueden calcular, y después lo otro es la base, ¿no? Esta e a la i x omega es la base. Yo estoy primando todo lo que tenga que ver con la variable de integración, porque así se hace generalmente, ¿no? Cuando hacen una integral. Entonces, decía que estoy sumando números por funciones de base, que son estas que están acá. Uno puede demostrar con rigor matemático que entonces estos coeficientes se pueden escribir así, como una integral de... Esto es muy parecido a cuando hablamos de
la serie de Fourier, ¿no? Recuerden que los C sub k, vamos una hojita atrás, o dos. Recuerden que los C sub k se expresaban a través de una integral, ¿no? Lo que está, los coeficientes de esta suma se expresaban a través de esta integral. Bueno, acá es lo mismo. Los coeficientes se expresan a través de esta integral. Obviamente hay condiciones, no toda función se puede escribir en términos de una serie, una transformada de Fourier. Nosotros no, ya lo dije, no vamos a entrar en detalles matemáticos. Simplemente estamos mostrando cómo se hace y más o menos qué es lo que significa. Bueno, este coeficiente, los coeficientes de este desarrollo, se denominan transformada de Fourier de la función f. Y en vez de anotarlo como así, c de omega, al coeficiente, también se lo anota como f. Esto significa f transformada a la variable omega. Ahora voy a aclarar un poco qué significa eso, ¿no? F transformada a la variable omega. En realidad, si uno quiere ser más formal en el discurso, tendría que decir f transformada Fourier a la variable omega. Porque no existe solamente la transformada Fourier. Existe la transformada Laplace, existen otras transformadas también. Además de anotarlo así, a veces se lo anota también de esta forma: Fourier a la variable omega de f de x. ¿Por qué? Porque este coeficiente depende de omega. Y fíjense que yo para calcularlo estoy agarrando la función f, que depende de x, la estoy integrando en x, entre menos infinito e infinito. Cuando yo haga eso, obviamente la integral no va a depender de, el resultado de la integral no va a depender de x, ¿no? Porque en algún momento evalúo entre este valor de x y este valor de x. O sea, acá la x es, como se dice, como un índice mudo, ¿no? Bueno, le agrego este término, que es la función de la base, y este término depende de omega, y también aparece x. Cuando yo integre, vuelvo a repetir, cuando haga la integral no va a depender de las x, ¿no? De x. Entonces va a depender de omega. Entonces, como que agarré una función que depende de x, hago la integral y la integral depende de omega. Es decir, encontré una función que depende de omega. Por eso se habla de transformada de Fourier. Acá, por ejemplo, transformada Fourier de la variable x a la variable omega. Bueno, también tengo que aclarar que no hay una única manera de definir a la transformada de Fourier. Nosotros vamos a utilizar esta, que a f la podemos escribir como 1, bueno, lo que está acá, 1 sobre 2 raíz de pi, de la transformada de Fourier de f por esto, donde la transformada de Fourier es 1 sobre raíz de 2 pi de la integral de f por esto, bueno, tal cual está acá. Pero no hay una única forma de hacerlo. También se podría definir que f de x es esta integral sin este coeficiente, y acá poner otro coeficiente. O sea, lo que cambia son básicamente los coeficientes que yo ajusto. En mecánica cuántica nosotros vamos a utilizar una definición parecida, pero va a aparecer el h barra.
Bueno, fíjense qué parecido es todo esto a lo que sucede con los vectores de, por ejemplo, de R3, de Rn en general, ¿no? Pero ustedes están acostumbrados a vectores en 2 o 3 dimensiones. Pongamos vectores de R3. Y tiene que ser parecido esto, ¿no? A lo que pasa en el campo de los vectores de Rn, o sea, de las flechas. Porque recuerden que acá estamos pensando a las funciones, a la f, como vectores, de un espacio vectorial especial, pero a la larga son vectores. Recuerden que en el caso de los vectores, un vector uno lo puede escribir así, como bx en la dirección x, más by en la dirección y, ¿no? Más bz en la dirección z. O sea que este versor también recibe el nombre de i, este es el versor j, este es el versor k. O también se lo llama dirección x, dirección y, dirección z. Pero claro, bx se podía escribir como el producto escalar de el versor i latina, ¿no? Por el vector b otra vez, ¿no? Está bien, by se puede escribir como el versor j, que acá estoy llamando e2. El versor j multiplicado escalarmente por el vector me da su componente y. Y lo mismo acá. Entonces fíjense que el vector se puede terminar escribiendo como una suma donde aparece un producto escalar entre el versor y el vector. Y lo que está acá es otra vez el versor, o sea, la base. Bueno, fíjense la analogía tremenda que hay entre esto y la transformada de Fourier, ¿no? Otra vez. Porque yo, la f, que ahora la función es un vector, bueno, la estoy escribiendo como una suma, ¿no?, de coeficientes, lo que dije antes, por elementos de la base. Pero estos coeficientes, que son la transformada de Fourier de f, se pueden escribir así, lo que vimos en la hojita anterior, ¿no? O sea, se pueden escribir otra vez como la función por los elementos de la base. Recuerden que esto, en el espacio de funciones, define un producto escalar, justamente entre este y este, ¿no? Toda esta integral uno la podía escribir así, como el producto escalar de este versor por f. Recuerden que cuando uno hacía esta cuenta, adentro de la integral, el que iba como bra, o sea, este, va conjugado, es decir, aparece menos ix', ¿no? O sea que esto es esto. Entonces, en vez de poner acá estos coeficientes, voy a poner el producto escalar entre los elementos de la base y la f. Y después acá afuera me van a quedar otra vez los elementos de la base. Y voy a sumar todo eso. Bueno, es esta misma estructura, ¿no? El versor escalar el vector, el versor escalar el vector, y acá la base, y acá la base. Sumado, sumado. ¿Está bien? Sí, estamos hablando así, sin rigor matemático. Estamos mostrando las cosas. Esta es una primera pasada sobre este tema. Después, si alguien, que creo que ayuda a entender el tema, si después alguien agarra un libro en serio de matemática y ve este tema con el rigor matemático, pero por lo menos tener una idea de qué se trata.
¿no? Fíjense que la misma estructura, porque nosotros estamos pensando de que estas cosas, y son vectores, no en Rn, en algún otro espacio abstracto, pero no dejan de ser vectores. Bueno, de eso se trataba esta clase, ¿no? Bien, a diferencia de lo que es la serie de Fourier, que estos son sus, si uno la expresa en forma exponencial, estos son los elementos de la base, uno los puede escribir así. A diferencia de eso, donde yo vuelvo a repetir, podía escribir los elementos, o sea, yo sé que si n vale, por ejemplo, 100, al lado de este, el que está al lado, pegado, es aquel donde n vale 99. No hay nada en el medio, digamos, ¿no? Entre el elemento de base donde n vale 100, donde acá pongo un 100 y acá pongo un 99, no hay nada en el medio. O sea, la dimensión puede ser infinita, si yo tomo n tendiendo a infinito, pero no deja de ser numerable. O sea, puedo escribir quién está al lado de un elemento de la base. Vamos a decirlo así, eso es lo que es numerable. Puedo escribir cuál es el número, mejor dicho, el versor, que está al lado pegado a otro versor. Al lado de este tengo, por ejemplo, el i 2pi sobre p, y acá en vez de haber un 1 hay un 2. Entonces lo puedo poner específicamente. Pero en el caso de la transformada de Fourier, la base no tenía un índice como acá, que era el que ya había llamado yo k, sino que tenía un índice omega, que era un número real. Entonces, por ejemplo, si omega vale 1, ¿quién es el que está al lado del 1? ¿El 2? No, porque entre el 1 y el 2 hay infinitos reales. Entonces la base es infinita porque omega toma todos los valores, y encima es no numerable. O sea, el conjunto de la base no lo puedo escribir por extensión, es decir, anotando cuáles son un elemento del conjunto y lo que están al lado, digamos. Estoy hablando con rigor matemático cero, ¿no? Bueno. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo es la transformada de Fourier de una onda plana. Vamos a usar esto, que el delta de Dirac se puede escribir a través de esta integral. Obviamente no estamos demostrando esto. Simplemente digo que el delta de Dirac se puede escribir así. Entonces voy a calcular la transformada de Fourier de f de t, que f de t es esta onda plana, e a la i omega 0t. Es decir, estoy calculando lo que antes llamé c omega, ¿no? Coeficiente del desarrollo, que era con esta notación, transformada de Fourier de f de t a la variable omega. Bueno, la cuenta es esta, es la definición. Tengo que poner a la función, multiplicar por esto e integrar. Integro en la variable t, en esta, ¿no? Y me queda como libre la variable omega. Omega sería la frecuencia, más precisamente la pulsación de esta onda, ¿no? Lo que me dice cuántas veces por segundo esto oscila, digamos. Bueno, si hacen la cuenta, es muy fácil, muy tonta, me queda así, ¿no? Acá
Saqué factor común I y el T', entonces me queda el omega menos omega 0. Y claro, usando esto que está acá, llego a esta expresión. ¿Está bien? Es decir que la transformada, si acá yo muestro la función, o como dije antes, trabajo en el dominio del tiempo, que es lo que muestra cómo es f de t. Bueno, acá trabajo en el dominio de la frecuencia, muestro cuáles son las ondas senoidales, porque fíjense que la transformada de Fourier, como siempre, ¿no? Yo estoy reconstruyendo una función cualquiera, sumando funciones armónicas. Bueno, en este caso integrándolas, ¿no? Entonces, decía que la transformada de Fourier, como en el caso de la serie de Fourier, me está diciendo cuáles son esas ondas armónicas que componen a esta función. Bueno, me está diciendo acá que acá va un igual, esto no es omega menos omega 0, esto es un igual. Lo que me está diciendo es que esta función se compone de una onda armónica de frecuencia omega 0. Sí, lógico, acá está, ¿no? Es esto. Entonces lo que dibujé acá, su transformada es como decir, bueno, en este caso es la delta de Dirac, que se dibujaba como una flecha porque esto diverge. En omega igual a omega 0, recuerden acá va un igual. En omega igual a omega 0, esto se va al infinito, pero cuando uno hace la integral me da 1, ¿no? Más allá de eso, vuelvo a repetir, en el dominio de la frecuencia, lo que dice esto es que la f de t está compuesta por una sola frecuencia. Y sí, lógico, acá está, ¿no? La f de t está compuesta por una onda armónica que tiene frecuencia única, omega 0. Por eso, en el espectro de la frecuencia, justamente veo eso. Veo cuáles son las frecuencias que componen a mi f de t. Y sí, una sola, esta, omega 0. Observemos algo. Observemos algo. Si uno en vez de tomar una f de t, como en el caso anterior, toma un pedazo de esa f de t, como se ve acá, o sea, esto puede ser el seno, pero está cortado, es un pulso esto, un pulso, y calculo el espectro, no voy a obtener una sola frecuencia, voy a obtener todo un rango de frecuencias, como se ve acá. Es decir, este pulso, por más de que sea está formado por un pedazo de onda armónica de frecuencia omega 0, si quieren. Este pulso está formado por un pedazo de onda armónica de omega 0, como la que teníamos atrás, ¿no? Un pedazo de esta. Pero no tiene extensión infinito esto. Como lo corté acá. Esto que estoy comentando es importante. Esto que yo veo acá es un pedazo de función armónica. Bueno, un pedazo de función armónica no es una función armónica. Es decir, no lo puedo construir con una sola frecuencia. Como demuestra cuando uno calcula la transformada de Fourier, este pedazo de función armónica lo voy a tener que construir con un montón de frecuencias, con un continuo. Frecuencias que van desde acá hasta acá. O sea, tengo que sumar infinitas ondas armónicas de diferentes frecuencias, cada una con su correspondiente amplitud. Es decir, por ejemplo, tengo que sumar esta
armónica que tiene esta frecuencia con esta amplitud. A eso tengo que sumar la armónica que tiene esta frecuencia con esta amplitud. Y tengo que hacer una suma infinita para generar este pulso. ¿Está bien? Es decir que por más de que esto sea el pedazo de una onda armónica, no lo puedo fabricar con una sola onda armónica. Tengo que, por el solo hecho de recortarla, tengo que sumar infinitas ondas armónicas para formar mi pulso, que es en este caso un pedazo de una onda armónica. Bueno, también uno puede jugar un poco con esto y calcular la transformada de Fourier de la función seno. Bueno, en este caso el seno de omega 0t se puede escribir así, entonces para calcular su transformada utilizo siempre la definición, lo pongo adentro de la integral, etcétera, etcétera, y bueno, puedo ver que llego a esto, ¿no? Háganlo. En este caso tengo dos, digamos que este pulso está formado por dos frecuencias, una es omega 0 y la otra es menos omega 0. Entonces yo puedo dibujar esto, o sea, dibujar el espectro. Entonces tengo la de omega 0 y la de menos omega 0. O sea, sumando estas dos armónicas, o restando, ¿no? Esta positiva, esta negativa, como se ve en la cuenta, ¿no? O sea, acá estoy representando lo que apareció, perdón, sí, lo que aparece acá en la cuenta, ¿no? Esta delta de Dirac se representa, se representa como una flecha centrada en omega 0, y esta se representa como una flecha centrada en menos omega 0. Bueno, una de las flechas va para abajo porque tiene un signo menos acá, la otra va para arriba porque tiene un signo más. Eso es este dibujo que está acá, ¿no? Una flecha para arriba centrada en omega 0, la otra centrada en menos omega 0. Bueno, y análogamente para el coseno, vuelvo a la hoja anterior. El coseno se puede escribir como e a la i omega 0t más e a la menos i omega 0t sobre 2. Y bueno, y uno reemplazando eso acá puede hacer la cuenta y ver que entonces el espectro es este que se dibuja acá. Es decir, cuando yo miro el espectro me dice, mira, tenés que sumar una senoidal de frecuencia pura con otra senoidal de frecuencia pura. Una de frecuencia omega 0, la otra de frecuencia menos omega 0. Sumando esas dos cosas, podés construir el coseno. Bueno, y así uno puede poner otro ejemplo, en este caso, fíjense, un pulso cuadrado, bueno, que está definido así. Si uno calcula la transformada de Fourier, me da esto, o sea, este es el espectro, es decir, esto me dice cuáles son las frecuencias componentes y con qué amplitud entran en la suma esa, o sea, en la integral, ¿no? En este caso, bueno, qué sé yo, por ejemplo, no entra esta onda, la que tiene frecuencia omega, porque su amplitud es 0, por decir algo. La que tiene esta frecuencia, porque su amplitud es 0. Qué sé yo, esta frecuencia entra con esta amplitud. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense que este pulso rectangular se puede construir sumando otra vez infinitas frecuencias, desde un valor de menos omega hasta
desde menos omega, porque esto se extiende, ¿no? Desde el menos infinito al infinito. Recuerden que acá, cuando yo hago la transformada, estoy viendo la amplitud de los coeficientes y la frecuencia que participan. O sea, esto es el dibujo del CW, ¿no? Voy 2 atrás o 3. Lo que está ahí bueno, me fui bastante atrás. Lo que está ahí es esto, ¿no? Y esto son los números que multiplican a los elementos de la base. Cuando uno pone el vector B, el vector, la flecha, como 3 en la dirección Y más 5 en la dirección J, y el 3 y el 5 son estos valores de C omega, ¿no? Que tienen un valor determinado. Entonces, ¿qué cantidad de base I entra? Bueno, entra 3. Y de J y entra 5. Acá también, acá, digo, bueno, ¿qué cantidad para fabricar esto? Pensemos en el pulso cuadrado. ¿Qué cantidad de una onda sinusoidal de frecuencia 3 entra? Y hay que calcular cuánto vale C sub 3. Eso sale obviamente de acá, ¿no? ¿Qué cantidad de frecuencia? Porque acá lo que me está diciendo es esto, que estoy pensando a cualquier función como una suma de funciones armónicas. O sea, si quieren ondas planas, si estamos en el dominio del tiempo, por ejemplo, si X vale T, si quieren ondas planas de diferentes frecuencias, pero una onda plana de frecuencia 10, ¿con qué amplitud entra? Ah, eso me lo dice C sub 10. Y una de frecuencia 7, ¿con qué amplitud entra? Y tenés que calcular C sub 7. O de frecuencia 3,2 y tenés que calcular C sub 3,2. Todo eso sale de acá. Lo que se muestra en el espectro, vuelvo al final, lo que se muestra en el espectro es justamente eso. De omega, qué sé yo, 1,2, ¿qué amplitud entra? Y esta amplitud. De omega igual 0, ¿qué amplitud entra? Y entra toda esta amplitud. Bueno, creo que por ahora nada más que esto. Después vamos a seguir un poquito más con transformada de Fourier. Y vamos a ver la transformada de Fourier específicamente en el campo de la mecánica cuántica. Cómo se definen y algunas consecuencias matemáticas, cómo influyen algunas, o la traducción, si quieren, de algunas consecuencias matemáticas al campo de la física, ¿no? Bueno, por ahora dejamos acá.